Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot y me acompaña aquí en esta serie sobre la rebelión contra Dios, José Ortega de Perú. ¿De qué ciudad vienes? De Lima, somos de Lima, okay, Perú. Muy bien. Dice, estamos hablando de la rebelión contra Dios y no estamos hablando de la rebelión personal, sino la rebelión como un movimiento de ataque sobre realmente todo lo que está conectado con Dios. Obviamente, ¿quién está conectado con Dios? La iglesia. Y la iglesia es atacada de manera fuerte. Hay países donde realmente sí es muy grave. Por ejemplo, tenemos un ministerio en Pakistán y ahí, bueno, vemos, por ejemplo, cómo vienen a quemar las casas de los pastores, las iglesias y cosas así. Nosotros, bueno, pues a veces te censuran tu programa de YouTube, tu prédica, o te cambian tu mensaje porque ahorita la inteligencia artificial hace que mantienen el video, pero lo que hablas ya no es lo que dijiste. Ya están llegando a esto. Entonces, ya es se ve que la persecución está creciendo. No es la persecución como en el tiempo de los romanos, claro, ya no nos mandan con los leones, pero tienen otro tipo o técnica para tratar de desacreditarnos, destruirnos, desanimarnos. Que vemos cuántos pastores que un día dejan el ministerio porque la presión sobre sus vidas es tan fuerte, ¿verdad? Que se desaniman y tiran la toalla. No. Pero yo creo que es para nosotros también este tiempo de gran persecución, la gran oportunidad para predicar el evangelio, porque la persecución salpica. Y hay mucha gente que a lo mejor no es cristiana, pero les gusta nuestro mensaje. Amén. Pero cuando ven cómo nos atacan, pues dicen, mejor me echo por atrás y no me arriesgo. Y yo creo que tenemos que modificar esto y empezar a hablar de manera más fuerte, con más denuedo, confirmar nuestras convicciones y tomar autoridad. No dejarnos intimidar, porque el diablo es un intimidador, no es un poderoso. Amén. Y es ahí donde tenemos que recapacitar sobre la identidad que tenemos en Cristo Jesús. No somos las víctimas, no vamos a ser los futuros mártires. ¿Por qué? Porque no es así. No es eso, ese no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Entonces tenemos que reaccionar. Y como estabas hablando ahí afuera de aire, de circunstancias que a veces permitimos. Y dejamos al mundo hacer sus cosas sabiendo que es peligroso, que es maldecir a una nación o una familia o a un negocio, a tantas cosas, ¿no? Y yo creo que tenemos que abrir los ojos. Amén. Es que doctrinalmente y hablando la verdad, que nosotros conocemos la verdad y bueno, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres, ¿no? Entonces, el rey es un emisario de Dios, sea que él lo reconoce o no, pero Dios le da autoridad para hacer cosas buenas. Si él decide hacer lo malo, y lo vemos en todos los libros de crónicas, de reyes, sí. Los que hacen lo bueno son bendecidos por Dios, los que hacen lo malo, bueno, después desaparecen y caen y Dios los rechaza. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el presidente, y hablamos aquí del Estado, ¿no? Sí. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que tener una voz como ciudadanos, porque encima las constituciones nos protegen en ese sentido. Dios nos dice que somos sal y luz, y la Constitución nos permite hablar como ciudadanos. Hay libertad de expresión, hay libertad de credo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando nos quedamos callados? El problema es que permitimos que que el Estado normalice una situación de pecado y mete en pecado a toda una nación. Sí, claro. Y con esto no estoy tratando, ¿no? Como espiritualoide, que todo vamos en cosas concretas, ¿no? Nosotros tenemos un presidente ahí en Perú que ahora está preso. Pero yo recuerdo que apenas tomó el poder, le estaba contando esta anécdota, ¿no? Sube al poder y hace una ofrenda a los sapos. Entonces, los que conocemos la palabra de Dios sabemos que los sapos son demonios territoriales. Son demonios que están en lugares, en montes, y les llevan ofrendas. Entonces,
Ahora, yo entiendo que a nivel cultural, que a nivel de lugares donde no haya el evangelio hagan eso, obviamente es reprobable a los ojos de Dios y esa es la verdad. Claro. Es idolatría y es ofrendas a los demonios. Pero cuando un presidente hace eso, que fue lo que hizo este presidente, invitando a presidentes de otras naciones, es abominable ante Dios y obviamente está metiendo al país en una situación de enemistad contra Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, no es que, claro. no, pero tú crees que Dios, no, es que esto está en la palabra. Entonces, es ahí donde la iglesia tiene que hablar, ¿no? Entonces, a veces estos temas no les gusta a la gente de las iglesias porque implica un reconocimiento de que hay un letargo o no hay conocimiento, pero por ejemplo ahí yo hablé con muchos pastores y le dije, se tiene que hacer una carta, una manifestación de parte de la iglesia cristiana que estamos en desacuerdo con eso y invocar a Dios y decir, Dios, te pedimos perdón por esto que está sucediendo. Porque nosotros, o sea, el Estado es representante de la nación. Claro. Y si el Estado, el presidente, está haciendo esto, algo abominable contra Dios, ¿qué de bueno podemos esperar de Dios cuando le estamos entregando el país a los demonios? O sea, claro. Entonces, y así pasa igual con otras leyes que yo sé que le siembran la idea a la gente de que hay nuevos derechos, ¿no? El derecho de que la mujer decida sobre su cuerpo, por ejemplo. Sabemos que eso no es verdad, no existe tal derecho, ¿no? No estamos hablando de de ponerse un arete en la oreja o de pintarse un dedo, estamos hablando de una vida que está dentro. Entonces, cuando el país normaliza algo, ¿no? Como el aborto, por ejemplo, tenemos la iglesia que entender que hay un resultado espiritual para la nación. ¿No es cierto? O cuando se normaliza. De pronto no vamos a ganar, de pronto ellos van a terminar poniendo sus leyes, pero Dios está mirando qué hacemos. Exacto. Nos quedamos callados, tenemos vergüenza, asumimos las consecuencias. Ahora, yo tampoco digo que seamos tan tontos de salir a la calle y pues oponernos al gobierno, pero en los medios que tenemos que hablar la verdad. Por supuesto, si la iglesia se queda callada, es cómplice. Es cómplice, sí. Porque está totalmente enterrado de lo que está mal. Amén. Tenemos esta bendición de saber discernir entre el bien y el mal. Es algo que la iglesia tiene. El mundo no tiene esto, porque el mundo vive en confusión. Así es. ¿No? Oscuridad. Están en tinieblas, entonces están luchando para ver qué es bueno y qué es malo, y estamos ahorita en lo que Isaías dijo. Ya van a decir bueno a lo malo, malo a lo bueno. Y hemos llegado a esto, porque ya la confusión es tal, ¿verdad? Sí. Que la gente ya no sabe realmente qué creer y qué no creer. Bueno, obviamente todo eso se ha movido porque Satanás controla los medios de comunicación que hemos dejado nosotros. Así es. Gloria a Dios, ya tenemos programas como este. Amén, donde pastor. Podemos defender. Otros ministerios también están ahí apoyando y defendiendo la palabra de Dios, pero es reciente. Sí. Tenemos una historia de todo el siglo XX de una iglesia bastante muda. La caja del diablo, le decían a la televisión. Sí, exacto. Sí. La televisión, los medios, todo eso es neutral. Es como el dinero es neutral. ¿Cómo se usa? Va eso. Lo que vas a hacer con esto va a determinar si es bueno o malo. Amén. Y nosotros tenemos que volver a tomar conciencia. La política es igual, es neutral. ¿Qué vas a hacer cuando llegas al poder? Eso es lo que va a determinar si estaba bien o mal. Pero tenemos la gran bendición de conocer la verdad, de conocer el bien, ¿verdad? Y que podemos promover el bien. Amén. Yo creo que la gente tiene que entender, si hay gente que todavía cree que el progresismo, todo eso, el socialismo está bien y que nosotros estamos en contra. Estamos a favor del socialismo, que la gente viva bien, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como está en el cielo. Eso creo que es el socialismo perfecto. ¿Verdad? Todos tenemos acceso a la bendición. Y lo que defendemos es esto. Decir a la gente, lo que les proponen no es para bendición, es para destrucción. Los objetivos globales a nivel mundial es destruir una gran parte de la población. Amén. Para no repartir. Vamos a hablar de eso de las riquezas también, que se quieren realmente quedar con las riquezas en un solo lugar. Lo vemos con BlackRock, con toda esta gente, ¿no? Entonces,
ellos mismos ya no se esconden. No. No, Entonces, ¿por qué nosotros nos escondemos? Es algo deliberado. Hay muchos temas, pastor, y usted acaba de mencionar algo que tiene que ver con globalismo. Yo mismo soy sincero, soy maestro de la palabra, como le digo, más de 20 años y trato de estudiar todo. Yo cuando veo su programa veo que es así cuando uno ama la palabra de Dios y estudia mucho. Pero yo no había visto esto del globalismo, por ejemplo, ¿no? Sé que me estoy saliendo un poquitito del tema, pero le quería mencionar porque no hay muchos estudios de escatología que hablen de esto, ¿no? De cómo desde la Torre de Babel el intento de las naciones ha sido separarse de Dios y establecer su propio reino, incluso llegar al cielo. Entonces, cuando vemos ahora esto, o sea, nos damos cuenta, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿no? O sea, uno ve la Carta de las Naciones Unidas, la creación, es sorprendente cuando comparamos, por ejemplo, ¿qué dice ahí, no? Dice que lo que buscan es darle paz y seguridad a las naciones. Sí, sí. Leemos 1 Tesalonicenses 5:3, dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Exacto. O sea, está tan evidente, ¿no es cierto? Y no es que tratemos de forzar, está en la Escritura tal cual y está tal cual en la creación de las Naciones Unidas, porque el globalismo, ¿qué es? Es ceder la soberanía del Estado, sí, ¿no? A estos organismos internacionales. Y esto es un intento, obviamente, que está muy relacionado con los tiempos finales, con la aparición del anticristo, que será un líder político que finalmente logra hacer esto. ¿Pero por qué? Porque lo que buscan las naciones es rebelarse contra Dios. Y yo sé que van a haber cristianos que de pronto no entienden estas cosas y dicen, no, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es eso? No, que esto es algo normal, natural. No es así. No. Si entendemos, empezamos a leer desde Daniel en adelante todo el tema escatológico, vemos que hacia eso están apuntando. Quitar soberanía y por tanto responsabilidad de los propios gobernantes y someterse a estos planes globalistas, por ejemplo. Entonces, este globalismo, o sea, lo estudiamos a la luz de las Escrituras, no es lo que Dios quiere, porque Dios dice, yo soy soberano de las naciones deben rendirse ante mí. Entonces, Dios es el soberano de las naciones. Pero las naciones tarde o temprano buscan rebelarse contra Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que entenderlo a la luz de la palabra, ¿no? No a la luz de los escritos. Podemos leer lo que es el Foro de Davos, el Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo. Sí, nos informamos, pero estamos viéndolo en la Biblia misma. Sí, claro. A eso tienden las naciones, ¿no? A una rebeldía. Y obviamente nos oponemos al globalismo por eso. Nosotros no tenemos que decir, no, nos oponemos porque en el Foro de Puebla dijeron esto, que en el Foro de Davos. O sea, no, nuestro fundamento es, nos oponemos porque somos cristianos. Exacto. Y para Cristo, para Dios, ¿no? Este globalismo es antibíblico, está contra la palabra de Dios, ¿no? Igual es con todos estos temas, la promoción de las culturas ancestrales, el tema de la redistribución de la riqueza. Tenemos que pasarlo a la luz de las Escrituras. Totalmente, no podemos, ¿sabes? Lo que hay mucho es ignorancia en la iglesia. Sí. ¿No? Entonces Satanás obviamente utiliza esto, pero vivimos, son dos mundos, ¿no? Y dos mundos reales, el mundo de Satanás y el reino de Dios. Estos dos reinos existen, son reales, son reinos espirituales y obviamente pues el reino de Satanás está presionando mucho más que el reino de los cielos. Y como siempre, el que más grita es el que más se escucha. Y influencia. Me recuerdo, por ejemplo, lo que decía Hitler, ¿no? Si dices una mentira suficientemente, bueno, va a acabar siendo una verdad. Porque la gente repite y repite y finalmente pues, se entró en su manera de pensar. Y ellos, en su mundo, en su reino, obviamente están luchando porque es un asunto de almas. Así es. Satanás no quiere que el reino de los cielos triunfe un día. Y desde Babel, vamos a decir, desde antes, desde el diluvio, bueno, estaban ya trabajando duro. En Babel, ¿qué hicieron finalmente? Buscando a través de sus conocimiento, el acceso directo para ellos al mundo sobrenatural. Pensaban que a través de la torre llegaran a este mundo sobrenatural sin Dios, que les iba a dar este poder. Claro. Y estaban manejados, obviamente, por todos estos seres híbridos, estos demonios, etcétera, que estaban manejando a través de un Nimrod, de toda esta gente, ¿no? Eso no ha cambiado. Entonces, hoy es algo que se empieza a ver. Llega la revelación de los tiempos de Noé a la iglesia.
Entonces, eso es muy interesante, porque no se hablaba de esto hace 50 años. No. Estábamos más o menos dormidos. Hoy tenemos esta revelación de que hay entidades espirituales que están manejando todo el mundo que vemos, que está haciendo el wokismo, el progresivismo, la llegada del socialismo y todo eso, engañando. Porque estaba hablando hace poco tiempo con gente que defendía el socialismo. Y dije, ¿nunca has visto una persona de un país capitalista emigrar en otra nación para vivir mejor? Nunca. Sí. Pero todo lo contrario, gente de Cuba arriesgaba su vida todos los días entre Miami y Cuba, lleno de tiburones, sobre una llanta ahí inflada como podían. Eso no quiere decir que no estaban viviendo el plan de Dios para su vida. Así es. Es la ausencia de Dios, ¿no? Es Sí. decir, y esto es lo más, vamos a decir, burlonesco, ¿no? Del tema, porque quiero hablar de justicia social, pero no menciono a Dios, que es el Dios justo, ¿no? Entonces, los creyentes tenemos que saber que acá hay algo raro. ¿Por qué me tratan de vender esta justicia social? A ver, me tratan de hablar de redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, ¿a quién quieren evitar en esto? Oh, ya. Si Dios me dice a mí que yo ayudo al pobre, que le presta al pobre, el que ayuda, le presta a Jehová, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y todos los principios de riqueza que hay en la palabra de Dios que conocemos. Pero acá lo que se trata es, ok, el Estado es el Dios. El Estado es el juez justo que dice, te quito a ti para darle a este, ¿no es cierto? Pero a este no es que a ver quién merece más, quién se ha esforzado más, no, es simplemente el hecho de ser pobre y te doy migajas. Y sabemos que es un plan diabólico detrás para que la gente pobre dependa del Estado, Exacto. para que ni siquiera busque esforzarse ni nada, sino simplemente que el Estado me dé, el Estado, que el Estado, ¿no? Sí. Y entonces no se puede llamar a eso justicia social, ¿no? No. O sea, eso es engañar a la gente. Y ese mensaje cala en la gente más pobre. Entonces los cristianos que tenemos la iluminación de la que habla Pablo, ¿no? Que tenemos la iluminación en nuestros corazones, podemos conocer la verdad. El Espíritu nos guía toda la verdad, nos muestra lo que ha de venir. Exacto. O sea, esto de lo que estamos hablando, pastor, es algo que no lo podemos callar, porque cuando tenemos aquí algo que Dios nos está revelando, lo hacemos también por amor. O sea, yo tengo que pensar en mi hijo de 18 años y en los hijos de él, que les va a tocar un mundo mucho más pecaminoso, mundo más difícil. Hoy en día él también tiene preguntas y yo tengo que, como pastor, tengo que estar capacitado a responderle. Exacto. Papá, pero el cristianismo es machista. Porque dicen que la mujer se somete al hombre. Que le digo, hijo, no dice que la mujer se someta al hombre, dice que la esposa se someta al esposo. Pero el mismo que dice eso, dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y dice también el mismo que estás hablando, que es el apóstol Pablo, dice que ya no hay hombre y mujer, no hay judío ni griego, todos somos uno. Dicen que ellas son coherederas de la gracia, pero no puedes sacar un versículo fuera de contexto y decir que es machista, por eso el cristianismo. Entonces, papá me dice, ¿por qué nadie dice eso? Porque en su círculo de jóvenes todo el día repiten eso y se hablan de esas cosas. Y ese es, creo, el trabajo de la iglesia de este tiempo, ¿no? Sí, que claro. tenemos que contextualizar con lo que está pasando, ¿no? Yo creo que tenemos que enseñar mucho y corregir estos errores, porque de lo que estamos hablando, pueden sacar ahí y hacer una edición extraordinaria que vamos a decir cosas tremendas, ¿verdad? Sí. Pero hay que siempre mantener el contexto de todo esto y ser honesto intelectualmente. Así es. ¿Sabes qué? Soy íntegro. Si voy a defender un punto, bueno, no voy a cortar lo que dijiste para ponerlo a mi favor. Voy a analizar lo que dijiste. Amén. Y un poquito lo que le sucedió a George McDowell, ¿no? Cuando dijo, voy a destruir la Biblia porque ese es terminó obviamente escribiendo más que un carpintero y que se dio cuenta que no había error y que todo estaba correcto. Pero esa es la honestidad intelectual. Que sea totalmente perdido. Ahorita la gente busca la razón, no busca la verdad. Y eso es muy diferente. Porque eso nos lleva siempre al engaño.
porque es egoísta, es orgullo, es soberbia. Y el orgullo, la soberbia, es la etapa antes de la caída. Es orgullo. Este gran pensador, ¿no?, que lo reverencian, que es Michel Foucault, que es de los postmodernistas, él dice literalmente que no existe la verdad, ¿no? Pero yo tengo a Jesucristo que dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Sí. Tu palabra es verdad. Entonces tengo que decidir a quién le creo. Sí, claro. Entonces yo digo, ok, yo le creo a Cristo y la palabra es la verdad. Entonces voy a hablar la verdad. Y yo sé que Dios me va a respaldar cuando lo haga. Porque además, vamos a ser honestos, pero decir la verdad no existe, entonces ¿sobre qué basas lo que vas a decir tú? Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Es Claro. absurdo. Sí. Tremendo, tremendo. Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios vamos a seguir hablando de esta rebelión mundial en contra de Dios, lo que está pasando en nuestro mundo. Entonces no se desconectan de nosotros. Comparten esto. Nos encuentran también en Facebook, YouTube, Spotify. En todas estas plataformas tenemos estudio para que puedan aprender cosas nuevas cada día acerca del plan de Dios y de su palabra. Y mientras, que no se les olvide, siempre en victoria.